Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos escuchan en distintos lugares alrededor del mundo. Sean bienvenidos a este tiempo de palabra y oración y reciban como cada día un cordial saludo y muchas bendiciones de nosotros los pastores Jaime y Mercedes Soberanis. Esta noche es una noche especial sin duda alguna en la cual Dios te ha movido para poder sintonizar o recibir este mensaje que Él desea trasladarte en este día. Sin duda alguna, para poder hacer cualquier cosa que tenga que ver con Dios, es necesaria la fe, es decir, creer que Dios está allí, que Dios existe y que Él desea hablarnos o comunicarse con nosotros. Esa fe es inspirada por Dios mismo a través de su escritura. El escuchar la palabra de Dios es una causa por la cual la fe viene a la persona. Es decir, que cada vez que tú escuchas acerca de Dios, de su palabra, o bien la lees, estás permitiendo que esa fe sea formada en ti. Así quiero llevarte un ejemplo más, por supuesto, siempre en la Biblia, de cómo podemos nosotros entender de mejor manera esto que estamos conversando. Así que te quiero pedir que me puedas acompañar al libro de Mateo, en el capítulo 16, capítulo 17, en el verso 14. Empezaremos a leer desde allí. El verso 14 dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así, mis amados hermanos, vemos este momento en el cual es un hombre con mucha necesidad, pues su hijo dice que era lunático y tenía el problema de que muchas veces era dañado por esta condición. Por supuesto que vemos que no era una condición normal, sino era una condición generada por un espíritu inmundo, es decir, un demonio. Y él lo había llevado a Jesús, pero como había mucha gente, había un gentío, dice la escritura, no pudieron llegar, sino lo presentó ante los discípulos. Y los discípulos trataron de sanarlo, dice, pero en aquel momento no pudieron hacer nada. Entonces, llegando hasta Jesús, le contó lo que había sucedido. Y Jesús, dice la escritura, que exclamó: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganlo acá. Esto fue lo que Jesús exclamó. Pareciera que él se molesta de una manera pues bastante fuerte y regaña, en otras palabras, a sus discípulos. Pero vamos a entender por qué. Luego de que él reprende al demonio y éste deja al muchacho y el muchacho queda sano, queda bien desde aquel mismo momento, ellos mismos, los discípulos, van y le preguntan a Jesús que por qué ellos no habían podido hacer esto. Y Jesús les da la respuesta: por vuestra poca fe. El mundo espiritual, tanto en el reino de Dios como en las tinieblas, responde a la fe, es decir, el poder creer en cosas que como humanos puede ser que no veamos,
puede ser que no sintamos, pero la fe es la facultad de creer y de ver aquello que no percibo con mis sentidos físicos, sino con otros sentidos que son espirituales. Por lo tanto, ante un problema de índole espiritual, hay que utilizar de la fe. Todos los problemas tienen una raíz. Todo lo que sucede alrededor no es casualidad, tiene una raíz. Y esta, al final de todas las averiguaciones o de las cuentas, vamos a llegar a un mismo lugar. Este lugar, por supuesto, es un lugar espiritual. Por lo tanto, tanto lo que es espiritual como lo que es de material requiere de fe. Jesús mismo les dice, no pudieron hacer esto por su poca fe, porque no tenían la capacidad de creer todo lo que podía hacerse. Ellos tenían en su mente dudas, tenían en su mente quizá alguna cuestión, algún cuestionamiento que no les permitía creer que aquello que Dios les había enseñado, que Jesús les había enseñado, tenía que hacerse porque Él lo había dicho, porque Él, Jesús, tenía una mayor autoridad que cualquier otra persona o también un ser o un espíritu o un demonio pudiera tener. Jesús tiene la autoridad mayor sobre todas las cosas, sobre todas las personas y sobre todo lo demás que fue creado. Por supuesto, solamente Dios es mayor que Jesús. Nuestro Padre Celestial sigue siendo Dios y Él también es Padre de nuestro amado Jesús. Y Jesús también, Él se sujeta a Dios. Por lo tanto, mis amados, esa fe que se requiere en lo espiritual, a estos hombres les falló. Y les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacer cosas tan impresionantes o increíbles, podría alguno decir, como mover un monte de un lugar a otro. Nada, dijo Jesús, os será imposible. Mi amado hermano, aquella persona que cree, nada le es imposible. Pero esta creencia no es una creencia en la suerte, una creencia en la capacidad, una creencia en las fuerzas, es la fe en Dios. Si una persona cree en Dios, si su fe está centrada en Jesús, por supuesto que no hay nada imposible para aquella persona. Porque para Dios, dice la Escritura, no hay nada que sea imposible. Por lo tanto, el que cree en Él también recibe este beneficio y nada le será imposible. Por supuesto, todo esto funciona por medio del poder de Dios y en la manera en que Dios lo hace. No es un poder voluntarioso, no es una manera caprichosa de hacer las cosas, sino que siempre esa fe, la fe en Dios, va a responder a los propósitos de Dios. Por lo tanto, es de plena confianza. Tú puedes tener fe. Tú puedes creer por cosas grandes. Tú puedes creer por las cosas que Dios ha hablado sobre ti. Puedes creerlo aunque parezca difícil, aunque la situación parezca todo lo contrario. Para Dios no hay nada imposible. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, dice la Escritura, para esa persona, para ti, tampoco habrá algo que sea imposible. Así, mi amado hermano, hoy quiero invitarte a que podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder encontrar esa fe a través de su Escritura, a través de su Espíritu. Él nos guíe y nos permita encontrar, fortalecer e incrementar la fe que Él nos dio. Porque sí, dice que todos tenemos una medida de fe. Así dice también la Escritura. ¿Qué te parece si oramos? Amado Señor, muchas gracias por tu preciosa palabra. Muchas gracias por tu hermosa misericordia. Gracias por tu tan grande amor. Muchas gracias por tu revelación, porque nos permites entender las cosas que son espirituales y que explican también aquellas que son naturales.
Yo te doy gracias, Señor, por tu interés de vernos avanzar, de vernos crecer, Señor, en ti, de vernos madurar como hijos espirituales, Señor, y poder alcanzar mayores cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta misma noche el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos que nos escuchan sea preparado para incrementar su fe, que hay una búsqueda incesante de ti en tu palabra, que hay una búsqueda incesante de ti por medio de la oración, y así, Señor, ellos poder obtener dirección y poder saber qué es lo que deben hacer. Estoy seguro que tú vas a poner cosas que van a resultar en un incremento de fe. Algunas van a ser de mucho agrado, otras quizá puedan incomodar o podrían ser no tan agradables, pero de cualquier manera estoy seguro que tú vas a lograr que ellas obren para bien. Y por supuesto que la fe de cada uno sea afirmada, sea fortalecida y sea incrementada. Dispón nuestro corazón, dispón nuestra mente para creer que para ti no hay nada imposible, y que si nosotros creemos en ti, tampoco para nosotros habrá algo que sea imposible, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dijiste, entonces nada nos sería imposible. Yo te pido que esta palabra sea hecha un rema, Señor, sea hecha vida en el corazón de cada uno. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Prepárate, prepara tu corazón, cree con todas tus fuerzas, porque para Dios no hay nada imposible. Y si Él está contigo, las cosas a tu alrededor también serán posibles. Por muy difíciles que parezcan, no habrá imposible si tú estás con Dios, si tú crees en Él y crees su palabra. De esa manera, grandes bendiciones vendrán a tu vida. Dios te bendiga, espero poder contar con tu atención en la próxima oportunidad. Hasta pronto.